Imagina que estás en plena Segunda Guerra Mundial, intentando contactar con tus aliados. Revisás frecuencias, una tras otra, hasta que interceptás una transmisión un tanto extraña. Inmediatamente sentís curiosidad. ¿Qué es lo que estás escuchando? Empezás a analizar la información y el contexto del que disponés, y descubrís que la frecuencia sintonizada pertenece a la banda de onda corta, también conocida como HF, dentro del rango de los 3 a los 30 MHz. Pero algo no encaja. Tus aliados confirman que no fueron ellos quienes la generaron, y además notás que estas transmisiones se recibían principalmente sobre el Atlántico. Todo apuntaba a una sola posibilidad. Podrías estar frente a una transmisión cifrada de la Kriegsmarine nazi. Pero antes de continuar con el enigma, ¿qué son realmente las ondas de radio? Una onda de radio es un tipo de onda electromagnética, al igual que la luz visible, los rayos X o los rayos gamma, pero con una frecuencia mucho más baja. A diferencia del sonido, que necesita un medio físico como el aire o el agua para desplazarse, las ondas de radio no requieren ningún medio material. Pueden viajar incluso por el vacío. Esto se debe a que se desplazan gracias a la oscilación conjunta de campos eléctricos y magnéticos. Pero, ¿cómo generamos esa oscilación? Imaginemos que tenemos un simple cable de cobre. Si hacemos circular por él una corriente eléctrica alterna de alta frecuencia, se genera a su alrededor un campo electromagnético variable. Cuando esta corriente alterna cambia lo suficientemente rápido, parte de esa energía electromagnética se desprende del conductor y se propaga al espacio en forma de ondas a la velocidad de la luz. Así, obtenemos una antena en su forma más simple y primitiva, un dispositivo capaz de emitir y recibir ondas electromagnéticas. Ahora bien, muy linda la teoría, pero ¿cómo hacemos para enviar información dentro de esta simple onda? Ahí es donde ocurre la verdadera magia. Estas ondas pueden modularse, es decir, alternarse de forma controlada para que transporten información, como voz, música o datos digitales. Las dos formas más conocidas y que seguramente viste en la radio de tu auto son AM, amplitud modulada, y FM, frecuencia modulada. En AM, la información se transmite modificando la amplitud de la onda portadora, mientras que la frecuencia se mantiene constante. En otras palabras, la altura de la onda varía según la señal de audio que queremos enviar. En sus ventajas podemos encontrar que puede alcanzar distancias enormes, porque las ondas AM de baja frecuencia rebotan en la ionosfera, viajando miles de kilómetros. Y en sus desventajas, es básicamente muy sensible al ruido y a las interferencias eléctricas. Tormentas, motores, líneas de alta tensión o luces fluorescentes pueden alterar la amplitud y distorsionar el sonido. Y el rango de frecuencia en el cual opera se encuentra entre los 530 y 1700 kHz. En FM, frecuencia modulada, en lugar de variar la amplitud, se modifica la frecuencia de la onda portadora, es decir, cuántas oscilaciones por segundo realiza. La amplitud se mantiene prácticamente constante, lo que la hace más resistente al ruido y a las interferencias. En sus ventajas encontramos que ofrece mayor calidad de sonido, limpia y sin estática. Y en desventajas encontramos que su alcance normalmente es menor que el de AM y se requiere más ancho de banda, por lo que cada emisora ocupa más espacio en el espectro. El rango de frecuencia en el cual operan está entre los 88 y los 108 MHz. Ahora, supongamos que en lugar de escuchar música querés comunicar tu hallazgo a los aliados usando un walkie portátil que tenés a mano. ¿Cómo funcionaría en ese caso? Los radios portátiles, también conocidos como handy o walkie-talkie, funcionan de forma un poco distinta a la radio de tu auto. Comenzaron a fabricarse con fines militares alrededor de la década de 1930 y operan en frecuencias más altas que las usadas por las emisoras AM o FM. Concretamente, trabajan en las bandas VHF y UHF. La banda VHF abarca desde 30 hasta 300 MHz. Es ideal para transmisiones a largas distancias en zonas abiertas y despejadas, como el mar o el campo. Por otra parte, la banda UHF se extiende desde los 300 MHz hasta los 3 GHz. Su principal ventaja es su capacidad para atravesar obstáculos, como edificios o casas. Entonces, sabiendo esto, sintonizás tu radio a la frecuencia adecuada para notificar a tus aliados. Presionás el botón PTT, Push to Talk,
y comenzás a transmitir tu mensaje por voz. Pero, ¿qué sucede dentro del walkie cuando haces esto? La voz que querés transmitir es captada por el micrófono, que la convierte en señales eléctricas. Estas señales pasan a través de un preamplificador. Luego, se modulan sobre una onda portadora, normalmente FM en radios portátiles. Se amplifican y finalmente se envían a la antena transmisora. La antena convierte esta señal eléctrica en una onda electromagnética, que viaja por el aire hasta llegar al receptor del otro extremo. Allí, la antena receptora capta la onda. Entonces, el circuito demodulador extrae la información original y finalmente se reproduce la voz transmitida. Pero espera un segundo, ¿esto significa que cualquier persona dentro del rango sintonizando la frecuencia puede escuchar tu transmisión? La respuesta es sí, y los sabían perfectamente eso. Por eso, desarrollaron una forma de descifrar las transmisiones, de manera tal que, aunque el enemigo las escuchara, no pudiera entenderlas. Bueno, en realidad no fue idea completamente nueva, se basaron en una invención previa. Se basaron en una máquina llamada Enigma. Enigma fue una máquina de cifrado inventada en 1918 por el ingeniero alemán civil Arthur Scherbius, con fines comerciales y civiles. Posteriormente fue adoptada y adaptada por el ejército nazi en 1932. Estos desarrollaron 3 versiones de Enigma, haciéndola cada vez más compleja y aumentando exponencialmente el número de combinaciones posibles para descifrar sus mensajes. Pero, ¿cómo funcionaba? Imaginá que tenés un mensaje secreto, como Hola YouTube. Si lo comunicaras por audio mediante radio usando código Morse, cualquiera que sintonice tu frecuencia podría escucharlo y escribirlo tal como lo transmitiste. Para que fuera secreto, se te ocurre desplazar el abecedario un número determinado de posiciones. Por ejemplo, si lo desplazás una vez, la A se convierte en B, la B en C y así sucesivamente hasta que la Z vuelve a ser A. De esta manera, tu mensaje Hola YouTube se convierte en IPMZU. El número de posiciones desplazadas funciona como tu clave de descifrado. Si le pasás esta clave a los aliados y luego transmitís las letras encriptadas en Morse, acabás de usar el cifrado César, el más simple y conocido. Sin embargo, como te imaginarás, es un cifrado fácil de deducir. Con algunas relaciones entre letras, cualquiera podría adivinar una letra y con eso calcular el número de desplazamiento del abecedario. En este contexto, surgió la necesidad de un cifrado mucho más robusto, y así se creó Enigma. Enigma era una máquina electromecánica parecida a una máquina de escribir, con un teclado, una serie de rotores, un tablero con luces que indicaban las letras del abecedario y, debajo, un tablero de conexiones. Cuando el operador presionaba una tecla, por ejemplo la letra A, una corriente eléctrica recorría un camino dentro de la máquina. Primero, pasaba por un tablero de clavijas que podía intercambiar las letras entre sí, por ejemplo, haciendo que la A se convierta en una G. Luego, la señal entraba en una serie de rotores que eran discos con cableado interno que cambiaban cada letra por otra diferente. Cada vez que se presionaba una tecla, el rotor de la derecha giraba un paso y al completar una vuelta hacía girar al siguiente rotor, de modo que el sistema cambiaba constantemente y nunca cifraba igual 2 letras consecutivas. Después, la corriente llegaba a un deflector, que la devolvía por otro camino pasando de nuevo por los mismos rotores pero en sentido inverso, produciendo una sustitución final diferente. Al salir, la corriente encendía una lámpara sobre una letra en el tablero, indicando la letra cifrada. Por ejemplo, al presionar la A, podría encenderse la luz de la letra T, que era la que el operador anotaba como parte del mensaje cifrado. Todo el proceso ocurría en una fracción de segundo y al girar los rotores cada vez, el código cambiaba continuamente, haciendo que el mensaje fuera prácticamente imposible de descifrar sin conocer la posición exacta de los rotores y las conexiones del tablero de clavijas. En el caso de Enigma, la posición de los rotores, la conexión del tablero inferior y la posición de los demás componentes eran las claves de descifrado, al igual que en nuestro cifrado César lo era el número de desplazamientos del abecedario. Pero, ¿por qué era prácticamente imposible descifrar la clave por fuerza bruta?
La versión naval M4 de Enigma, usada por la Kriegsmarine, añadía un cuarto rotor y mantenía el tablero de conexiones, los anillos y las posiciones ajustables, lo que la hacía mucho más compleja que las máquinas de 3 rotores. Esa combinación de rotores adicionales, orden variable, posiciones de anillo y conexiones del panel generaba una cantidad de claves astronómica, imposible de descifrar con la tecnología de la época. Existían aproximadamente, número impronunciable, de combinaciones posibles, es decir, casi 3,78 por 10 elevado a la 24ª posibilidades. Con Enigma podríamos cifrar un mensaje de manera mucho más segura. Por ejemplo, nuestro Hola YouTube podría transformarse en TKALKJ, usando una configuración determinada como la que estás viendo en pantalla. Con esta configuración, cualquiera que tuviera una máquina Enigma M4 idéntica y colocara los rotores y conexiones en la misma posición, podría introducir TKALKJ y obtener de vuelta el mensaje original. Pero entonces, ¿ya está? ¿Es el fin? ¿Enigma es 100% irrompible? Bueno, por suerte para todos, Enigma pudo ser descifrada. Y se hizo de una forma extremadamente ingeniosa. Presta atención porque es brillante. Antes de la bomba británica hubo un trabajo polaco. En los años 30, los criptógrafos Marian Rejewski, Jerzy Rositzky y Henryk Zygalski lograron, mediante métodos matemáticos y análisis estadístico, reconstruir el cableado interno de Enigma. En 1938 diseñaron una máquina llamada bomba criptológica. Cuando la guerra se acercó y Polonia fue invadida, compartieron sus descubrimientos con los británicos y franceses, sentando las bases del trabajo posterior en Bletchley Park. Allí, en Reino Unido, entre 1939 y 1940, Alan Turing diseñó el principio operativo central de la máquina británica llamada bomb. Su idea era aprovechar los llamados scripts, palabras o fragmentos del texto original que se sospechaba podrían estar en el mensaje cifrado, para poder establecer relaciones lógicas entre letras y así reducir las combinaciones posibles. Más tarde, Gordon Welchman añadió una mejora clave, el Diagonal Board, un sistema que aceleró enormemente el proceso de descifrado. La bomb en sí era una máquina electromecánica enorme que simulaba múltiples enigmas al mismo tiempo. Pero para entender del todo cómo funcionaba, hay que detenerse en algunos conceptos clave. Primero, ¿qué es un crypt y por qué fue tan importante? Imagina que estás interceptando un mensaje cifrado y recibís algo como esto. A simple vista no entendés nada, pero pensás que tal vez el mensaje termina con una frase típica, como una despedida o saludo oficial. Por ejemplo, Hi Hitler. Esa suposición es, en esencia, un crypt. Sin los crypts, la bomb no habría funcionado jamás. Las configuraciones de Enigma eran tantas, más de 150 billones de combinaciones, que resultaba imposible probarlas todas. La máquina necesitaba una pista inicial, un punto de apoyo lógico para comenzar la búsqueda. Aún así, la bomb era lenta. Podía tardar horas, incluso días, en hallar una configuración válida. Cada una debía verificar posibilidad por posibilidad, rotor por rotor, circuito por circuito. En un contexto donde los nazis avanzaban sin detenerse, el tiempo era crítico. Cuando lograban descifrar un mensaje, muchas veces el ataque ya había ocurrido. Fue entonces cuando Gordon Welchman tuvo una idea brillante, el Diagonal Board. ¿Pero qué fue exactamente la mejora del Diagonal Board? Imagina que estás en una fiesta donde todos los invitados llegan en pareja, pero nadie sabe quién vino con quién. Tenés pistas, por ejemplo, Ana está con alguien que lleva sombrero rojo, y por lo tanto, quien tiene sombrero rojo no puede estar con Beatriz. Sin el Diagonal Board, deberías de probar todas las combinaciones una por una. Ana con Carlos, Ana con Diego, Ana con Eduardo, hasta encontrar las parejas correctas. Sería lentísimo, pero con el Diagonal Board, cada vez que descubrís una relación entre dos personas, esa información se propaga automáticamente descartando al instante todas las combinaciones imposibles. En la bomb ocurría algo similar. El tablero diagonal conectaba las relaciones entre las letras del plugboard, el panel de cables de Enigma, y permitía que una deducción sobre una letra afectara a todas las demás.
eliminando miles de posibilidades en solo segundos. Gracias a esta mejora, la bomba comenzó a descifrar mensajes en cuestión de minutos u horas, en lugar de días. Giraban los rotores a gran velocidad, probando millones de combinaciones y deteniéndose solo cuando encontraba configuraciones lógicas sin contradicciones. Esas paradas se convertían en candidatos que los operadores verificaban, luego en un enigma real para confirmar si descifraban el mensaje completo. El resto es historia. Espero que les haya gustado este pequeño storytelling de cómo la ciencia y la innovación en tecnología salvaron el mundo. Recordá que aunque muchos de los datos y especificaciones brindados en este video sean reales, fueron reducidos para facilitar la comprensión de los espectadores. Por lo que tanto Enigma como Bomb eran máquinas miles de veces más complejas de lo mostrado en este video. Y si te interesó el misterio y realmente querés saber cómo funcionaban internamente hasta el milímetro, te voy a dejar en la descripción unos links de unos videos de unos creadores de contenido que lo explican a la perfección. Muchas gracias por haber visto este video y nos vemos en el próximo.